Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a abordar una de las preguntas, yo diría, más complejas en el manejo actual de la esclerosis múltiple. ¿Qué hacemos con ese paciente que lleva años estable? ¿Es momento de retirar el tratamiento? Es un verdadero dilema. Para desglosarlo vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, la evidencia dura de los ensayos clínicos. Después nos meteremos de lleno a ver por qué no todos los fármacos son iguales y el riesgo que trae cada uno. Luego, profundizaremos en eso que no se ve a simple vista, la famosa progresión silente. Y con todo eso, la meta es construir un marco de decisión que de verdad nos sirva en el día a día. Muy bien, empecemos por el principio. Hablemos de este dilema clínico que, la verdad, define una parte muy importante de nuestra práctica neurológica hoy en día. A ver, pensemos un poco en cómo ha cambiado esto. Antes, suspender un tratamiento era, una reacción, ¿no? Una reacción a un problema. Intolerancia, progresión, era una decisión casi forzada. Pero hoy, el panorama es otro, es completamente distinto. Gracias a las terapias de alta eficacia, nuestros pacientes viven más y viven mejor. Y esto, claro, nos pone frente a una pregunta totalmente nueva, una pregunta proactiva. Si el paciente está estable, ¿podemos o incluso debemos planificar la suspensión del tratamiento? Y aquí la hipótesis clave, la que vamos a explorar, es si ese envejecimiento del sistema inmune, la inmunosenescencia, ¿de verdad nos abre una ventana segura para poder hacerlo? Y esta imagen, esta balanza, lo resume perfectamente. Por un lado, las razones para detener el tratamiento suenan bastante lógicas, ¿verdad? Un sistema inmune que ya envejece y en teoría se calma, los riesgos de infección que aumentan con la edad y, claro, la carga de la polifarmacia. Pero ojo, del otro lado de la balanza, los argumentos para continuar pesan, y pesan mucho. Está el miedo a una reactivación, el fantasma de la progresión silenciosa, la pira, y sobre todo la necesidad de proteger hasta la última neurona de esa reserva cerebral. Es literalmente una decisión en el filo de la navaja. Ok, suficiente teoría. Vamos a los datos duros. ¿Qué nos dice la evidencia de más alto nivel? Hablemos de los ensayos clínicos aleatorizados. Y aquí es donde, la realidad de los ensayos clínicos nos da un mensaje muy claro. Dos estudios son clave aquí, DISCOMS y DOT-MS. Ambos pusieron esta pregunta a prueba, directamente. ¿Y qué pasó? En DISCOMS, que incluyó pacientes mayores de 55 años, simplemente no se pudo demostrar que suspender el tratamiento fuera seguro. Y lo que es peor, el DOT-MS tuvo que detenerse antes de tiempo. ¿Por qué? Por un exceso clarísimo de actividad de la enfermedad en el grupo que suspendió. El mensaje de ambos estudios es inequívoco. Suspender la terapia, incluso en pacientes que parecen estar perfectamente estables, trae consigo un riesgo real y significativo de reactivación. Veamos las cifras con más detalle. En el estudio DISCOMS, el 12.2% de los pacientes en el brazo de discontinuación presentó nueva actividad de la enfermedad. Pero en el DOT-MS, la señal fue todavía más contundente. 8 de 45 pacientes que suspendieron el tratamiento reactivaron su enfermedad. Y en el grupo que continuó, 0. Ni un solo caso. Por eso, el estudio se detuvo. Fue una decisión ética inevitable. Los números, como ven, son bastante claros. Ahora, la pregunta lógica es, ¿este riesgo es el mismo para todas las terapias? Y la respuesta corta es, para nada. El mecanismo de acción del fármaco es una variable crítica. Hay que analizarlo. Aquí, el registro francés OFSEP nos da una pieza clave, una pieza fundamental del rompecabezas. Lo que demuestra es una diferencia abismal en el riesgo dependiendo del tipo de fármaco. Esto nos dice algo muy importante. No podemos tratar la suspensión como una decisión genérica. Depende. Y depende por completo de si estamos hablando de una terapia de secuestro o de una de depresión celular. Y la explicación de esto es pura farmacodinámica. Piensen en los agentes de secuestro, como se ve aquí, como una presa que está conteniendo los linfocitos en los ganglios. ¿Qué pasa cuando suspendemos el fármaco? Bueno, la presa se rompe y viene una liberación masiva de células que puede alimentar un rebote inflamatorio muy severo. En cambio, del otro lado, los anti-CD20 no atrapan, eliminan las células B. Su recuperación es un proceso mucho más lento, gradual, y por lo tanto, el riesgo de reactivación es mucho más controlado y predecible. Vamos a ponerle números. Para natalizumab, el dato es francamente alarmante. Suspenderlo dispara el riesgo de recaída con un hazard ratio de 7.2. ¿Qué significa eso? Que estamos multiplicando por más de 7 veces la probabilidad de un brote. Es un riesgo que, para la gran mayoría de los pacientes, es simplemente inaceptable.
Con fingolimod, aunque el riesgo es un poco menor que con natalizumab, sigue siendo un rebote muy significativo. Hablamos de un hazard ratio de 4.5, o sea, el riesgo se cuadruplica al suspenderlo. Sigue siendo una cifra que sin duda nos debe preocupar. Y aquí vean el contraste tan marcado. Los anti-CD20 como ocrelizumab o rituximab tienen un perfil de riesgo completamente diferente. El hazard ratio inicial es de apenas 1.1, es decir, es prácticamente neutro. Ojo, esto no significa que el riesgo sea cero, para nada. Puede aumentar conforme las células B se van recuperando lentamente con el tiempo, pero la seguridad inicial es sin duda muy superior. Perfecto. Ahora vamos a sumergirnos en lo que no siempre es evidente, en los factores que no podemos ver tan fácilmente, la progresión silente y el impacto de las comorbilidades. Y miren, es quizás el concepto más importante de toda esta discusión. Un paciente puede tener una resonancia magnética limpia, sin lesiones nuevas, pero eso no significa que la neurodegeneración se haya detenido. Para nada. Al quitar el tratamiento, corremos el riesgo real de acelerar esa pérdida silenciosa de reserva cerebral. Pensemos en la inflamación subclínica como el fuego latente que precede al daño visible, y una vez que el daño está hecho, ya no hay vuelta atrás. Es irreversible. Este proceso, por supuesto, tiene un nombre: PIRA, progresión independiente de la actividad de recaídas. Y el concepto de PIRA, la verdad es que viene a dinamitar nuestra definición clásica de estabilidad. Un paciente sin brotes ya no es, por definición, un paciente estable. Nos obliga a vigilar esta progresión latente que al final del día es la verdadera responsable de la discapacidad a largo plazo. Entonces, si ya tenemos la PIRA en la ecuación, ¿cómo impactan las comorbilidades en todo esto? Esta pregunta nos mete en otra capa de complejidad que es crítica: la salud general del paciente, y en específico, su estado cardiovascular. Miren, la evidencia aquí es muy clara. Sabemos que los pacientes con esclerosis múltiple tienen una carga mayor de enfermedad cardiovascular, y sabemos que esta enfermedad cardiovascular acelera la atrofia cerebral. Pero aquí viene la paradoja. Muchas veces estos pacientes reciben menos tratamiento para sus problemas del corazón. Por lo tanto, y esto es clave, la presencia de una comorbilidad cardiovascular, lejos de ser un argumento para quitar fármacos y simplificar, es en realidad una razón de peso para intensificar nuestro enfoque. Porque proteger el corazón es proteger el cerebro. El manejo tiene que ser integral. Muy bien, ya pusimos toda la evidencia sobre la mesa. Ahora la pregunta del millón: ¿cómo traducimos todo esto en una decisión clínica, informada y práctica? Esta infografía nos da un excelente mapa de ruta. Nos obliga a pensar y a integrar 3 ejes que son fundamentales. 1. La edad del paciente. 2. El grado real de estabilidad de su enfermedad. Y 3, que es importantísimo, el mecanismo de acción de la terapia que está recibiendo. Vamos a navegar esta decisión juntos, paso a paso. Entonces, para llevarnos a casa, sinteticemos los mensajes clave. Primero, suspender el tratamiento tiene un riesgo de reactivación que es real y es significativo. No podemos minimizarlo. Segundo, este riesgo no es un monolito, varía drásticamente según el mecanismo de acción. Muchísimo cuidado con los agentes de secuestro como natalizumab o fingolimod. Tercero, no podemos olvidarnos de la PIRA. Una resonancia limpia no es sinónimo de estabilidad. Y por último, las comorbilidades como la enfermedad cardiovascular no son una razón para suspender, sino un argumento para un manejo más integral y neuroprotector. Al final, la decisión siempre tiene que ser altamente personalizada. Toda la evidencia que hemos discutido a lo largo de este análisis se basa, por supuesto, en estas publicaciones clave, que son las que fundamentan las conclusiones que hemos presentado. Este análisis fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.